Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver una comunidad muy especial y es la comunidad Raizal. Ustedes pueden escuchar ahí esa musiquita de fondo, es propia de esta comunidad que es muy interesante en su cultura, en su aspecto físico y entre otros elementos que también la destacan y la hacen muy importante. Bueno, vamos entonces a mirar quién es la comunidad Raizal. La comunidad Raizal es aquella que habita en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Justo en estas islas se ubica esta comunidad Raizal que definitivamente nos contagia con su ambiente, con su Caribe, con su ritmo, con su carisma, con sus movimientos, con cada uno de sus elementos propios. Esta etnia Raizal, pues según el censo del DANE del 2005, más o menos está integrada por 30.565 personas a nivel nacional. En las tres islas, en Providencia, en la India y Santa Catalina, hay más o menos 30.118. Es decir, que esto más o menos equivale al 39.4% de la población total del departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto es muy interesante porque relativamente esta etnia es una cultura propia, una etnia que realmente nos converge en su marco cultural, en sus estrategias, en sus tradiciones, en sus ideas y además en algo muy importante, en todo lo que tiene que ver con su cosmovisión histórica. El origen de esta etnia pues se atribuye principalmente a la mezcla entre esclavos africanos y los colonizadores ingleses. Recordemos un poquito en la época colonial que sucedió, ¿cierto? Llegaron muchos conquistadores a nuestro territorio y precisamente, ¿cierto? Ellos al mezclarse con estas etnias africanas, pues dieron origen a esta comunidad Raizal, ¿listo? Del archipiélago de San Andrés y Providencia, ¿listo? Muy bien. Es importante también tener en cuenta que esta etnia racial está asentada en lo que son en las islas colombianas, que ya las hemos mencionado, ¿cierto? Y estas están principalmente en estas tres islas, y precisamente esto se debe pues específicamente a que los conquistadores que llegaban justo por el mar y llegaban precisamente a estas islas. Allí ya había población africana y evidentemente por eso es que se mezclaron estas razas. Y debido a eso, pues ese arraigo por su tierra, por su terruño, por ese lugar donde se encuentra. Entonces se cree que aproximadamente hace 400 años que está esta etnia Raizal allí asentada, tratando de rescatar su cultura, tratando de sobrevivir a todos los acontecimientos que van pasando y defendiendo en gran parte todas sus manifestaciones culturales. A nivel histórico, pues se dice que más o menos hacia el siglo XVII, cuando llegaron los primeros pobladores indígenas, oriundos de las costas de Mosquita, en Centroamérica principalmente, a lo que posteriormente, llegaron también inmigrantes puritanos, es decir, colonos ingleses. Entonces, precisamente lo que decimos, más o menos en ese siglo, en el siglo XVII, es cuando pues estas comunidades, ¿cierto? Y los colonos ingleses pues llegan a estas tierras y justo ahí es donde, huyendo por todo lo que estaba pasando, ¿cierto?, empieza a generarse esta nueva raza que definitivamente defiende a toda costa sus islas y su cultura. Esta simbiosis o estas mezclas de razas pues comenzó a formar lo que se llamó la nación creol, ¿listo? Esta nación creol o esta nación raizal estaba contada principalmente por un aspecto muy importante y es que tenía su propia lengua. O sea, a diferencia de pronto de otras comunidades que de pronto adoptaron otro tipo de idiomas que venían precisamente del exterior, pues esta comunidad defendió su propia naturaleza, sus propias tradiciones y ojo con eso, ellos mantuvieron una lengua propia, una cultura propia
Y algo muy importante que también vamos a ver de esta comunidad es la religiosidad, es decir, su religión. Ellos también adquirieron su propia religión y realmente esto les da un sello único y característico a esta población. En este sentido, digamos que nosotros podemos decir que los pobladores raizales, netamente de estas islas, pues se enorgullecen mucho de tener precisamente esta lengua propia, que es el criollo sanandresano, y evidentemente, pues digamos, también se enorgullecen porque hace parte como esa mezcla entre acentos africanos con todo lo que tenía que ver con la cultura inglesa, porque precisamente se mezclaron todo este tipo de culturas, y ahí es donde nace el creol. Entonces ahí es donde nosotros podemos rescatar la importancia de estas etnias raizales. Los raizales también tienen como un significado muy importante de su nombre. ¿Por qué? Porque pues para ellos su nombre deriva precisamente de su marco ancestral, por eso se le llama raizal, raíz, abolengo. Pero también pues se cree que ese raizal es más que un título, es más que decir que naciste en la isla de San Andrés y Providencia y que haces parte de ese raizal. Es mantener el respeto por la cultura, porque ese raizal te obliga a eso, a respetar tu cultura, la música, la lengua y sobre todo el respeto a Dios, porque ellos realmente en el marco religioso también tienen ese respeto muy grande por Dios. Entonces es muy interesante este acontecimiento de ser raizal. Así es, mis chiquitos bellos y hermosos. Entonces, en este grupo raizal, como yo les decía, pues también la religión es fundamental, es un principio de su cultura. Y para ello lo que deben hacer es que ellos asisten a una iglesia cada domingo. Eso es un acto muy solemne para ellos y para las familias. Lo que van a hacer es que principalmente pues se visten con trajes muy elegantes para asistir a la iglesia. Y esta religión que ellos manejan es la religión bautista. Bueno. Entonces, ¿cierto? Hay algo también que es muy importante en estas etnias raizales y precisamente corresponde a lo que es la música y las danzas. Quiero entonces que se concentren un poquito en estos ritmos. Vamos a escuchar unos minuticos. Ahí escuchan la lengua de ellos. Y a su vez el ritmo que tiene, un ritmo caribeño. Ellos hacen una mezcla de instrumentos autóctonos como el tinajo y la quijada de caballo. También la utilizan para producir distintos sonidos. Le dan ese toque caribeño. Y muchos de esos géneros pues es el creol, pues el calipso y el reggae. El reggae también es un género propio del Caribe, estas islas de Providencia y Santa Catalina. También es importante que manifestar, ¿cierto? Pues que estos grupos raizales interpretan otro tipo, digamos, de habilidades y más que tienen que ver con la danza folclórica. Entre ellas, pues la polska, la mazurca, algunos pasillos, el mentón y el chotis. Son como esas danzas tradicionales y típicas que también ellos suelen representar. Es importante también destacar esos ritmos caribeños de ellos precisamente. Hay algo también que está pasando con esta comunidad raizal y corresponde a la sobrepoblación, porque pues precisamente ellos están asentados en estas tres islas, pero eso que de alguna manera ha logrado que se genere una sobrepoblación. Y esta de hoy es, digamos que la problemática más grande que tienen los raizales.
Los líderes, digamos, de los grupos raizales pues han conformado distintas mesas de concertación para buscar de alguna manera cómo manejar esa capacidad de carga y definir notablemente pues cuántos pobladores pueden vivir en la isla, porque si es demasiada la sobrepoblación pues ya no se va a poder de alguna manera estar en la isla. Y asimismo pues también los visitantes que lleguen allí pues debe manejarse como un número o un tope para que no haya una sobrecarga. Bueno, en medio, digamos, como de esto, de todo lo que pasa con este grupo raizal, grupo caribeño, grupo realmente que nos cautiva y nos contagia con estos ritmos y géneros, pues es importante destacar ese carácter que notablemente los identifica, la pujanza, el tesón de ser un pueblo guerrero, un pueblo que ha fortalecido poco a poco su cultura, que le ha tocado muy fuerte, pero que de alguna manera ha consolidado y caracterizado algo muy importante y es el derecho a tener una tierra propia. Con ello garantizar pues que se preserve su etnia, porque posiblemente si de pronto ellos no tienen como esa legalidad de tener su terreno propio, pues va a llegar el punto donde se va a perder y se va a perder también la cultura étnica, porque cada uno va a tener que de alguna manera irse a otro lugar diferente y al irse en otros lugares diferentes, pues se va a segregar y se va de alguna manera, ¿cierto?, a dividir la etnia culturalmente. Entonces, mis chiquitos bellos, como pueden ver, esta comunidad raizal es una comunidad magnífica que nos contagia con su ritmo, nos contagia con su forma de ser, con su energía, con su carisma. Nos invitan a ir a esas islas maravillosas de San Andrés y Providencia, ¿cierto? Santa Catalina, esas islas que nos cautivan por sus palmas, que nos cautivan por esa paz y esa serenidad, ¿cierto? Que dan propiamente el lugar. Entonces, mis chiquis bellos hermosos, vamos a reforzar todo esto que estamos viendo de la comunidad raizal a través del chat.